Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Ya estamos listos para continuar con nuestro viaje en el libro de Hechos. Estamos ya en esta tercera división del libro donde han empezado los famosos viajes misioneros. Y ahí junto con ellos estamos aprendiendo algunas lecciones. Así hemos titulado a esta subserie. Y evitando algunas lesiones también. No solo entonces hay lecciones, sino hay lesiones potenciales en las misiones. Gracias por, reitero, vuestra sintonía. Y estamos listos ahí para abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13. Ya mismo le animo a abrir. Se ha iniciado este itinerario del primer viaje, así llamado, del apóstol Pablo, de este equipo misionero. Recuerdan, inicialmente presidido por Bernabé y Saulo, y que más tarde, y ya lo estamos viendo, el primero se volvió el último y el postrero se volvió el primero, ¿no? Parafraseando lo que dijo Jesucristo. Y ahí estamos viendo el itinerario. A propósito, los domingos por la mañana en nuestro tiempo de Zoom, ahí es donde vamos a mirar un poco más gráficamente en mapas esto del itinerario. Por ahora vamos a ver las lecciones que podemos aprender en este itinerario. Así que ya estamos listos ahí para continuar con esta pregunta que nos va a servir, nos va a continuar sirviendo en el sentido de cuáles son los mínimos, en este caso, mecanismos en las misiones. ¿Qué mínimos mecanismos? Ahora esto es vigente para el ministerio, pero estamos enfocándonos en lo que usualmente llamamos misiones. ¿Cuáles son los mínimos mecanismos? Me refiero ya a procedimientos en las misiones. Es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Ahí en el capítulo 13, versículos 13 en adelante. Oremos antes de ello. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque una vez más comprobamos que ella es eterna, que ella es siempre vigente. Mientras las circunstancias, mientras las personas pueden tener diferentes circunstancias, tu palabra siempre se mantiene vigente porque es un reflejo de tu persona, que tú eres inmutable. Y Señor, qué bueno es tener a tu palabra algo firme, a lo cual nos podemos aferrar y permanecer inconmovibles. Y ahora gracias por esta oportunidad de usar estos recursos, estos medios, estos dispositivos para compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo una vez más quien nos esté enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los mínimos mecanismos en las misiones? Veamos usando parte de este itinerario, dos grandes cosas. Primero, veamos los mecanismos para el equipo. Y ya de antemano estamos estableciendo eso. Usualmente decimos misioneros o el misionero, aunque en la práctica probablemente siempre pensamos en uno solo. Y eso ya es parte, no necesariamente cómo debería ser conformado. Veamos allí, entonces, cuáles son estos mecanismos. Recuerden, mínimos mecanismos, procedimientos para el equipo misionero. Primero, la prioridad de la conformación del equipo. Miren lo que dice el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, son lugares, Pablo y sus compañeros. Note, Pablo y sus compañeros. Esto nos recuerda que una vez más, en la obra de Dios, la importancia de los equipos. Y esto hoy se ha vuelto una ley universal. Nadie osaría desvirtuar o cuestionar esto, ¿no? Pero a veces olvidamos y pensamos que esto nos viene de fuera del mundo. No, esto es de la Biblia. ¿Por qué la importancia de equipos? Porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios plural. Usaríamos, es un equipo, la triunidad, ¿no es cierto? Es un Dios en tres personas, algo que es fácil decirlo y difícil comprenderlo, pero que vemos un equipo donde hay una perfecta armonía y unidad. Y por eso en cada aspecto, en cada organismo que Dios estableció, se refleja lo del equipo. Dios estableció, Él creó la familia. Hay un equipo conformado por los esposos. Más tarde los hijos son invitados a formar parte de la familia. En el Estado hay equipos, en el gobierno me refiero, en la iglesia también hay equipos. Lo que ha ocurrido, me imagino fruto de lo usual, de lo tradicional, es que nos hemos acostumbrado a ver solamente al que preside dicho equipo, al pastor, anciano, misionero, como querramos llamarle. Pero a veces eso ha sido el todo. No es solo lo que hemos visto, sino el único que ha existido. Y no es eso el ideal. Tiene que haber equipos. Y aquí una vez más en las misiones, equipos, sus compañeros. Y usted lo puede ver vez tras vez en las epístolas,
en las epístolas pastorales las salutaciones no son sino saludos a los equipos ministeriales. Y esto nos lleva a al primer cuestionamiento que se vuelve todavía vigente. Si esto es lo que podemos apreciar en el desarrollo del ministerio en nuestras iglesias en primer lugar. Porque si no es lo que vamos a reproducir. Son equipos. Obviamente, más allá de la familia, equipos misioneros, porque es imposible creer que lo que no puede hacer toda una congregación lo va a realizar un hombre. Como hemos dicho, los misioneros son representantes, pero necesitan un equipo y necesitamos recordar. Así que aquí está Pablo y sus compañeros quienes estaban realizando la misión. Primer mecanismo, un equipo misionero. La prioridad de la conformación de un equipo misionero. El segundo mecanismo, la posibilidad de la crisis en el entrenamiento. Recuerdan que habíamos visto que aquí, a la par de los viajes, Bernabé llevó a Juan Marcos, su sobrino. Obviamente él desarrollaba mucho de las relaciones y lo llevó. Pero aquí que vemos, dice el mismo versículo 13, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y esto nos revela la posibilidad de la crisis en el entrenamiento. Por ello ese entrenamiento, imagínense si hubiera sido alguien que ya estuviera establecido, nombrado, nosotros diríamos, pero puede pasar. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, a la iglesia madre. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió? No lo sabemos. Tal vez no es lo más importante. El punto es que regresó, se apartó y volvió. Y eso es algo que puede pasar. Entonces tenemos que anticipar ello. Por ello la importancia de un equipo. Porque en un equipo son más de 2 personas. No son 2, mínimo son 3. 12 compañías, dice el dicho. 3. Qué bueno que, si bien esto fue lamentable, no afectó a un equipo. Pero es la posibilidad. Más tarde sabemos la historia y seguro en algún momento vamos a volver. Juan Marcos volvería a formar parte de un equipo, pero en este momento lamentablemente se produjo esta crisis. Ahora, las crisis a veces nos suenan a algo negativo, no necesariamente. Alguien dijo que en las crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. Depende de qué lado, de qué provecho quiera tomarle. En este caso, volvió. Más tarde sabemos que no fue para algo malo, aunque en el momento fue así. Así que este es un mecanismo muy valioso, ¿notó? Por eso en algunos ámbitos, empresas, se habla de, ¿no es cierto?, el equipo de crisis, el manejo de crisis, lo notó. Entonces es importante considerar la posibilidad de la crisis dentro de este entrenamiento. Tercer mecanismo para el equipo, estamos hablando, si quiere, a lo interno, hacia el interior de los que realizan la obra misionera. Tercero, la permeabilidad para cumplir la estrategia. Y estoy usando esta palabra rimbombante, permeabilidad, es decir, otros diríamos la flexibilidad, la capacidad de adaptación, sí, para cumplir la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Versículo 14, dice que ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Note, estos misioneros, miembros de la iglesia del Señor, ¿qué hacen? Llegan y entran en una sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué vemos? Están siguiendo el protocolo judaizante. Es que cambiaron de religión, su fe era tan voluble que ahora están cambiando su convicción. Para nada. Como ya hemos visto que estaban haciendo, aprovechando las empatías espirituales, las facilidades, las afinidades. Pablo, el más famoso rabino de su época, criado a los pies de Gamaliel, tenía esa oportunidad. A propósito, Bernabé, un levita de Chipre, ¿recuerdan? Así que, ¿qué están haciendo? Aprovechando esta afinidad natural. ¿Pero qué hacen? Muy dispuestos a cumplir con la estrategia. ¿Qué entran? Note que ahora entendemos, fueron a una sinagoga. ¿Cuándo? Un día de reposo. No fue casualidad. ¿Y qué hicieron? Se sentaron, esperaron. No dijeron, ustedes están equivocados, aquí nosotros lo sabemos, tenemos la verdad. Para nada. Y se requiere esa permeabilidad. Recuerden, si no somos capaces de empatizar, identificarnos con personas diferentes, no vamos a poder ser efectivos ni compartir nada. Entonces, esto es un requerimiento fundamental, en general para todos, mucho más para las misiones. Así que están aprovechando muy bien esta permeabilidad para cumplir la estrategia. Ellos la conocían muy bien. El problema es de nosotros, que nosotros no conocemos. El problema nunca está en la Biblia, dicho sea de paso, está en nosotros. Y eso va a ser un limitante. Así que aquí están cumpliendo una estrategia con la permeabilidad, la capacidad de adaptarse. Cuarto mecanismo, hemos visto la prioridad en la conformación del equipo. La posibilidad de la crisis del entrenamiento. Hemos visto, acabamos de ver, la permeabilidad para cumplir la estrategia. Había una estrategia y tenían que ceñirse. Cuarto,
la probabilidad de compartir. ¿Cuál es la diferencia entre posibilidad y probabilidad? Pareciera lo mismo. Tiene que ver con la factibilidad. Posibilidades que puede pasar. Probabilidades de hecho va a pasar. Hay más posibilidades. Va a ser más factible. ¿Y cuál es esta? La probabilidad de compartir el evangelio. Han seguido el protocolo y dice el versículo 15. Y después de la lectura de la ley, note, es el procedimiento, la liturgia del judaísmo en la sinagoga. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles a estos dos misioneros, varones hermanos porque eran judíos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablando. ¿Qué vemos? El seguir, el cumplir la estrategia les brindó una oportunidad, la probabilidad de compartir el evangelio. Después, no fue antes. No dijeron, denos la palabra. No interrumpieron, no pidieron la palabra. No atacaron, no condenaron. No, gentilmente les dieron la palabra. Como dice Pablo en Filipenses, me parece que nuestra gentileza debe ser conocida ante todos los hombres. A veces eso es lo que pasa. Olvidamos la mínima gentileza, cortesía. Pensamos que esto va a restar o afectar alguna convicción. Para nada, al contrario, va a resaltarla. Lo que pasa es que va a evidenciar nuestras inseguridades y desconocimientos, quién sabe. Así que ahí se produjo la probabilidad de compartir el evangelio. Mínimos mecanismos para un equipo en las misiones. Así que aquí está muy bien establecido. Pasemos en segundo lugar, habiendo visto estos mecanismos mínimos para el equipo al interior, vemos el aspecto exterior, propiamente de la obra. Los mecanismos para la propia evangelización, versículos 16 en adelante. Y aquí se pone en pie, el apóstol Pablo le han dado la palabra, no ha irrumpido, no ha alterado nada, ha esperado, y entonces ahí en el versículo 16 se levanta y hace una señal de silencio, y ¿qué hace? Un repaso con toda propiedad y conocimiento. Ahí está el fruto de la preparación, lo natural del rabino de la historia de Israel. Y en la historia de Israel va a resaltar hechos importantes, personajes importantes, pero sobre todo para nuestra, quién sabe, sorpresa, va a resaltar la fidelidad de Dios en cumplir varios aspectos y sobre todo en lo que llamamos nosotros enviar el mensaje de salvación. Detallemos, vemos aquí que en ese repaso de la historia, vemos cómo Pablo va a resaltar la promesa personificada. Versículo 33. Así que repito, durante todo este párrafo repasa la historia. Y en el versículo, en primer lugar, 23 dice así, hablando de la descendencia de hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Si usted conoce, el mencionar a David no es mera coincidencia. Esto nos lleva a recordar los pactos bíblicos. Esta es otra historia. El pacto davídico, una confirmación y una especificación del aspecto de la simiente del pacto con Abraham. Otro día hablaremos de eso. Y dice, versículo, de la descendencia de David. Tenía que ser así, un descendiente, conforme a la promesa. Y aquí nos recuerda, se une según algunos teólogos, dos de los grandes temas del Antiguo Testamento. El primero, la promesa, siempre vigente. La promesa que Dios había hecho, levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Qué vemos? La promesa personificada. La promesa de salvación se cumplió, ¿dónde? En la persona de Jesús. Recuerda el significado de Jesús, del Salvador. Así que esta promesa de salvación se cumplió en la persona del Salvador. Y está hablando de un entorno judío. Así que no ha cambiado. El evangelio, la buena noticia de salvación sigue siendo la misma para todos. Y aquí más bien la pone en un contexto más evidente para ellos. La promesa, y eso nos recuerda cuál promesa. No dice la ley, la promesa. Y eso aún nos remonta hasta, si usted quiere, hasta Génesis 3:15, el protoevangelio, así llamado por los teólogos, pero pasando por la siempre permanente promesa de que levantaría un Salvador. Y mire, se cumplió en Jesús. Versículo 32 y 33 dice de la siguiente manera, hablando de la promesa, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. Evangelio es una transliteración, así como hablamos diáconos. La buena noticia de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que note cómo asocia la promesa con lo que hoy llamamos el evangelio. Qué tremendo mensaje. Así que aquí encontramos en los mecanismos para la evangelización, máxime si estamos en un trasfondo judío, la necesidad de presentar la promesa personificada. Entonces, en este caso muy singular, estamos hablando del pueblo de Dios, la nación de Israel. No, con mayor razón,
ellos tienen un mejor trasfondo privilegiado de revelación. No dejemos de mencionar la promesa. Así que esta promesa se personificó en Jesucristo. El segundo mecanismo para la evangelización, estamos viendo qué componentes, de acuerdo al trasfondo en este caso judío, debería tener. Y nota, no dista mucho de otro, para nada. Segundo mecanismo, el privilegio de la proclamación. Y aquí en el versículo 26, miren lo que dice. Está en la sinagoga, varones hermanos, hermanos en el sentido de sangre, ¿no es cierto? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿notó? Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. ¿Qué está diciendo? Nos está recordando el privilegio de la proclamación que tuvo Israel. Los judíos tuvieron ese privilegio, la oportunidad de oír, ahora en este caso de oír primero, ¿no es cierto?, la palabra de salvación. Qué privilegio. Siempre estuvo en el corazón de Pablo este hecho que él mantenía. ¿Recuerdan? Al judío primeramente. Ahora, era una inclinación natural que él tenía. Era recordar, validar la historia. Ellos tuvieron el privilegio de ser, como nos dicen Romanos 9, de ellos pertenecen el culto, las promesas, etc. Está recordando. Sin embargo, esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo? A más revelación, mayor responsabilidad. Cuanto más conocimiento tengamos, mayor responsabilidad. Por eso el apóstol Santiago va a decir con mucha seriedad: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que no es que los maestros lo sepamos todo para nada, pero un maestro no puede darse el lujo de decir abiertamente o reiteradamente no lo sé. Necesita estar, o en todo caso, ¿no es cierto?, en ese sentido, como si es maestro, las cosas básicas podría descuidar. Pues bien, así que la nación tenía ese privilegio, mayor revelación, mayor responsabilidad. Lamentablemente Israel perdió la perspectiva de este privilegio. ¿Cuál privilegio? Ser el pueblo portavoz de la palabra. Ese fue su privilegio. ¿Y en qué cayó? Confundió fondo con forma. ¿Qué ocurrió? Confundieron el privilegio del mensajero con el poder del mensaje. El privilegio no estaba, lo distintivo no estaba en el mensajero, estaba en el mensaje. Así que perdieron ese privilegio. Sin embargo, le dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Así que ahí está el evangelio, a toda nación, a toda lengua. Dice versículos 32 y 33, ya lo habíamos mencionado. A vosotros y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Permítame redondear la idea del privilegio del anuncio. Ellos, dije bien, tuvieron ese privilegio. ¿Qué ha pasado hoy en día? Es algo para algunos todavía controversial en el lugar de Israel. Algunos, como no, a raíz de la infidelidad, incredulidad, idolatría de Israel, han considerado que ha perdido su lugar en ese sentido. Quiero recordarles que los pactos de Dios son irrevocables. Eso implicaría decir que no es que no sea verdad que Israel ha sido infiel, lo que implicaría sería decir que Dios no cumple su palabra. Tremenda barbaridad. Si cada palabra se cumple, cuanto más sus promesas. ¿Puede usted imaginar eso? Así que Él es fiel. Máxime si entendemos que estos pactos con Israel es la única nación con la cual Dios hizo pactos, son pactos incondicionales. Quiere decir eternos, que obviamente no por el receptor, sino por el dador, por el hacedor del pacto, Dios mismo se van a cumplir, obviamente de manera milagrosa. Y entonces, ¿qué es lo que perdió Israel? Pero al fin sí, ¿cómo no? Fue infiel, fallaron, tropezaron en su propia justicia. ¿Cómo no? ¿Qué perdió? Perdió el privilegio de la función de ser el portavoz. El propósito de Dios, dicho a grosso modo, era que la nación de Israel, mostrara el distintivo de su relación con Dios. Y segundo, fueran la nación mesiánica. Hoy diríamos una nación evangelística. ¿Qué ocurrió? Perdieron de vista esto. Se enfocaron en sí mismos antes que en la función que Dios les había dado. Perdieron esa función. Hoy, ¿quién tiene esa función? Dios en cada tiempo se reserva, ¿no es cierto?, sus fieles ministros. Hoy esa función privilegiada de anunciar no es de reemplazar. Digo eso porque así le llaman en la teología del reemplazo, nada más equivocado. El privilegio de anunciar lo tiene la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ésta sea tomada.
El próximo evento que esperamos como iglesia es el rapto, arrebatamiento, traslado, como usted quiera. Y una vez más Dios volverá a tratar con Israel. Pues bien, Israel tuvo ese privilegio. Lamentablemente perdieron ese privilegio. Entonces no confundir el distintivo del mensaje con el mensajero. Así que hoy tenemos como iglesia esa responsabilidad, ese privilegio de anunciar. ¿Y qué pasa si nosotros no anunciamos? Perdemos el privilegio. Y Dios va a usar aún a las piedras. No solo usó a las piedras. Dios muchas veces usó a quienes menos pensamos. Usó un asna, usó un gallo. Así que Él es capaz. Él es todopoderoso. El problema es nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Qué privilegio el poder anunciar. Tercer mecanismo. Estamos viendo mecanismos para la evangelización. El primero, la promesa personificada. Segundo, el privilegio de la proclamación. No perder de vista eso. Tercer mecanismo, el perdón posibilitado. Miren en el anuncio, en la explicación que sigue haciendo Pablo, versículos 38 y 39. Miren lo que Pablo afirma. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, una vez más, varones hermanos, es decir, judíos, en ese sentido, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Ahora el perdón era posibilitado. Así que esa es una de las más grandes parte de la buena noticia. Hay perdón. No solamente hay justificación, no, hay perdón. Y cuando esto habla la Biblia implica otros aspectos, ¿no es cierto? Total limpieza, conciencias purificadas. Perdón. ¿Qué es el perdón? Es el hecho de que se renuncia al derecho de venganza. Ya no hay más condenación. Ahora hay perdón posibilitado. Qué tremenda palabra, el perdón. Algo que no se merece, sino se necesita. No estamos hablando de un premio, estamos hablando del perdón. Y quién sabe, algunos de los que me estén escuchando allí están experimentando el peso de la responsabilidad o el tormento de la culpa. Hay una buena noticia, evangelio. ¿Cuál es? El perdón. Hay posibilidad. ¿Cómo? Alguien pagó por esa deuda. Un justo, el justo por los injustos. Y ahora hay perdón de aquello que la ley nunca pudo hacer. Es que la ley, entiéndase, nunca fue el propósito de la ley. La ley, como va a decir la misma escritura, es como un espejo. Un espejo sirve para mostrar cómo es el estado de uno, pero un espejo no sirve para limpiarlo. Nadie tomaría un espejo para lavarse el rostro. Pues la ley eso es lo que hacía, reflejando la santidad de Dios. Le decía al hombre que era imposible humanamente alcanzarlo. Solo lo pudo hacer Cristo. Así que ahora hay perdón, no por la ley, sino ahora todo aquel que cree en Él es justificado. Buenas noticias. Así que para todo el que cree, imagínense, ¿qué tal si dijera para todo el que llega a tal lugar? Estaríamos perdidos en estas circunstancias, no podemos ni salir de casa. Para todo aquel que hiciera tal o cual cosa, no todos podrían hacerlo. Ahora es todo el que cree, que lo puede hacer un niño o una persona limitada. De tal manera que es eso. Y el problema es que la Biblia no es un libro difícil de comprender, es un libro difícil de creer. ¿Quién no conoce que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó? ¿Quién no lo reconoce? La historia lo reconoce. El problema es, ¿lo cree? Así que ahora hay un perdón posibilitado. Esto es parte entonces de lo que deben ser el mecanismo para la evangelización. Cuarto mecanismo, penúltimo mecanismo, la proclamación promovida. Note lo que va a pasar inmediatamente. Versículo 42. Han terminado de hablar en la sinagoga. 42. Cuando salieron ellos, Bernabé y Pablo, Saulo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, los gentiles, los no judíos, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¡Wow! Mire, el apóstol Pablo junto con Bernabé por estrategia llegan a la sinagoga, recuerdan su permeabilidad para cumplir el protocolo y ahora cuando salen, cuando terminan, los gentiles, los que menos conocían, ¿qué dijeron? Les rogaron que el siguiente día de reposo, también ellos, ¿qué dijeron? Porque era la oportunidad que tenían, les hablasen de estas cosas. Hoy hay circunstancias que fruto de esto. Hoy tenemos, si usted quiere, y no con pena, pero qué bueno que podemos acceder a estos mecanismos.
Pero hay algunos, y lo he escuchado lamentablemente, que van a satanizar esto y van a decir cómo es posible que las cosas de Dios a través de las redes, no entienden, no comprenden. Y aquí, ¿qué hicieron? Era la única oportunidad que tenían, la único medio. Estos gentiles, si es que cuando entraban a la sinagoga, ellos estaban separados, tenían un lugar para solamente ellos, no tenían el acceso, había literalmente en la construcción una pared divisoria, es lo que más tarde metafóricamente va a aludirse en Efesios. Por eso cuando salieron los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas, porque entendían que ellos habían venido siguiendo dicho protocolo. Y eso es lo que va a pasar cuando presentamos el Evangelio. La proclamación va a ser promovida. Van a haber algunos que van a responder y van a decir, estoy interesado. Recuerdan, ya habíamos visto esto con el procónsul, recuerda anteriormente, siempre va a ser. Déjenme decirles que hay 3 grandes resultados ante la presentación de la palabra, el anuncio del Evangelio. ¿Cuáles son? Uno, empecemos del extremo negativo, que sea totalmente rechazado. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Segundo, que alguien diga, aunque no lo rechace, tampoco lo acepte, diga, voy a pensar. Y tercero, el que lo acepte. ¡Qué tremendo! Así que han notado que esas 3 posibilidades o probabilidades, 2 son positivas. Así que es favorable. Y aquí se produjo esa. Por lo menos, ¿qué dice? Por favor, vuelvan a venir el siguiente día de reposo. Queremos oír que ustedes hablen. Así que el hecho de la proclama del Evangelio, el anuncio del Evangelio, va a hacer que la proclama se promueva. Así es, gracias al Señor. Por último, un quinto mecanismo, encontramos que a raíz de esto, la piedad y la perseverancia son provocadas. Versículo 43. Y despedida la congregación, ya terminó. Muchos de los judíos, vuelve al enfoque en los judíos, y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí vuelve el enfoque, el zoom, vuelve a los judíos. Y aquí dice judíos y prosélitos piadosos. Es una manera de decir, una categoría del tipo de creyentes de ellos. ¿Qué hicieron? Siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La proclama del Evangelio no solo va a permitirnos saber quiénes van a rechazar, es un resultado, dijimos, sino quiénes van a pensarlo, lo cual ya es positivo, y quiénes van a decir lo acepto. Y mire que va a revelar la piedad y la perseverancia se provoca. Los piadosos que hicieron, siguieron a Pablo y Bernabé. Y también nos dice que Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que qué tremendo las probabilidades que nos brinda la misión. Así que eso es lo que buscamos. No aquí anuncia a veces estos ciertos parámetros o mecanismos a los cuales estamos acostumbrados. ¿Qué dice? Los piadosos y la perseverancia. Eso debe hacer. Los resultados que solemos medir son los de Dios, no son los más importantes. Ahora, ¿cómo medimos la piedad? ¿Cómo medimos la perseverancia? No es tan fácil y solo en el tiempo. Pero aquí están entonces los mecanismos, ¿no es cierto?, para el aspecto externo en la evangelización. Que el Señor nos ayude a tener presente en el aspecto interno para el equipo y para la evangelización. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por una vez más advertirnos, enseñarnos, recordarnos las cosas que tenemos que tener presente, cual una lista de chequeo, un checklist. Y ahora, Señor, que con eso presente aprovechemos estas oportunidades que ahora nos das, que no la buscamos en sí, pero gracias a Dios que las tenemos para presentar el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Al despedirnos les recordamos y les invitamos a nuestra próxima reunión para los creyentes. Nuestra iglesia este domingo estamos teniendo un tiempo muy especial y les pido por favor no lo olviden, es el Día del Padre. Así que síganos ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Que el Señor les bendiga.